En este preciso momento, los mapas que conoces de Oriente Medio están dejando de existir. No se trata de nuevas fronteras dibujadas con tinta, sino de líneas de influencia trazadas con una precisión técnica que las superpotencias occidentales no terminan de descifrar. Mientras el mundo observa el intercambio de proyectiles y los titulares de prensa, la verdadera maniobra ocurre en una dimensión invisible para el ojo inexperto. Estamos hablando de la estrategia de guerra 3D, un concepto que no se basa en conquistar territorio físicamente, sino en dominar la lógica misma del conflicto. Irán no está jugando al ajedrez convencional, está alterando el tablero. Se ha pasado de una confrontación de fuerza bruta a una de saturación sistémica. En los próximos minutos vamos a desglosar cómo una nación que ha estado bajo el régimen de sanciones más severo de la historia moderna ha logrado crear un anillo de fuego y un escudo de datos que mantiene a las flotas más poderosas del mundo a una distancia prudencial. Vamos a hablar de lo que es real, de lo que es propaganda y de la matemática fría que explica por qué, en este escenario, el que tiene el misil más caro no siempre es el que tiene la ventaja. Antes de profundizar en los datos técnicos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. En un entorno de información saturada, entender la estructura detrás del caos es la única forma de saber qué pasará mañana. Para entender por qué Oriente Medio está siendo redibujado, primero hay que mirar el suelo. La primera dimensión de esta estrategia es la geografía de la disuasión. Si observas el mapa físico de la región, verás una muralla natural que pocos analistas mencionan con la debida importancia: los Montes Zagros. Esta cadena montañosa se extiende por más de 1.600 kilómetros. No es solo piedra, es un búnker natural de kilómetros de espesor. Esta geografía permite lo que los manuales de inteligencia llaman profundidad estratégica inalcanzable. Mientras que las bases de las superpotencias en la región son puntos vulnerables en desiertos planos, los centros de comando críticos de la potencia persa están integrados directamente en el granito. Pero la geografía 3 va más allá de la defensa interna. Se extiende hacia el estrecho de Hormuz. Aquí es donde la matemática se vuelve aterradora para la economía global. El estrecho tiene apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, pero el canal de navegación real para los grandes petroleros es de solo 3 kilómetros. Aproximadamente el 20% de todo el petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado pasan por este cuello de botella cada día. La estrategia de Irán ha sido convertir este punto geográfico en un interruptor económico. No necesitan cerrar el estrecho permanentemente, solo necesitan demostrar que pueden hacerlo durante 48 horas para que los seguros marítimos se disparen, las rutas se desvíen y el barril de crudo supere los $150 en cuestión de días. Es una guerra de costos. Un misil de precisión lanzado desde una montaña puede costar $50,000, pero el daño económico colateral que genera al interrumpir el flujo de suministros se mide en miles de millones. Esta es la primera dimensión. El uso del terreno para forzar una asimetría financiera que ninguna tesorería occidental puede mantener indefinidamente. La segunda dimensión de la estrategia 3 es el fin de la superioridad tecnológica convencional. Durante décadas, la doctrina militar occidental se basó en el dominio del aire y la defensa de punto mediante radares de alta tecnología. La respuesta de Teherán ha sido la creación de la guerra de enjambres. Imagina un sistema de defensa aérea diseñado para derribar misiles que cuestan $2 millones cada uno. Es un sistema excelente, preciso y letal, pero ¿qué sucede cuando el enemigo lanza 50 drones de madera y fibra de vidrio que cuestan solo $20,000? Aquí es donde la matemática de la guerra cambia por completo. Si lanzas 100 drones baratos, obligas al defensor a usar sus misiles interceptores caros. Es una guerra de agotamiento de inventario. En una sola noche de intercambio, una superpotencia puede gastar $500 millones en defensa, mientras que el atacante solo ha invertido una pequeña fracción de eso. La estrategia 3D entiende que las guerras modernas se ganan en la línea de producción y en la sostenibilidad del gasto, no solo en el campo de batalla. Este redibujo del mapa incluye lo que se conoce como el mosaico de defensa. Irán no tiene una fuerza aérea capaz de competir con los F-35, así que ha optado por no competir en ese espacio. En su lugar, ha llenado el mapa de baterías móviles, misiles de crucero antibuque ocultos en camiones civiles y lanchas rápidas que actúan como minas inteligentes. Los datos del Pentágono confirman que la densidad de amenazas en el Golfo Pérsico es ahora tan alta que los grupos de portaaviones deben operar mucho más lejos de la costa de lo que lo hacían hace 10 años. Esa distancia, esos kilómetros de retiro, son espacio ganado en el mapa de influencia. Al alejar físicamente a la amenaza, Irán está expandiendo su soberanía efectiva sin mover sus fronteras oficiales un solo milímetro.
Y aquí entra un factor crítico: la tecnología de misiles hipersónicos y de maniobra. Al introducir vectores que pueden cambiar de dirección en pleno vuelo, la certeza de los sistemas defensivos se reduce drásticamente. La estrategia 3D no busca destruir al enemigo de inmediato, busca crear una nube de incertidumbre donde el riesgo de intervención sea tan alto que la diplomacia se convierta en la única opción, pero siempre bajo los términos establecidos por Teherán. La tercera dimensión, y quizás la más sofisticada, es la guerra de información. En los últimos años hemos visto un fenómeno repetitivo. Cada vez que ocurre un incidente, las redes sociales se inundan de grabaciones borrosas, comunicados contradictorios y evidencias fabricadas. En la estrategia 3D, el campo de batalla principal es la percepción del público. Irán ha perfeccionado el arte de la negación plausible. Utiliza una red de aliados en Irak, Siria, Líbano y Yemen para ejecutar maniobras tácticas. Cuando algo sucede, la responsabilidad se diluye en una red compleja de siglas y nombres locales. Esto crea una parálisis en la toma de decisiones de los gobiernos occidentales. ¿A quién atacas cuando el ataque provino de una milicia autónoma pero con tecnología de punta? El mapa de Oriente Medio ya no está dividido solo por países soberanos, sino por zonas de influencia gris. Estas zonas permiten proyectar poder a 1000 kilómetros de las fronteras propias, sin que las ciudades principales sufran las consecuencias directas de una guerra total. Además, debemos hablar de la manipulación de la desconfianza. Hemos visto casos recientes donde se utilizan imágenes generadas por inteligencia artificial para mostrar situaciones caóticas o líderes en estados dudosos. El objetivo de esta táctica no es necesariamente que creas la mentira, sino que dejes de creer en la verdad oficial. Cuando una población no sabe si su flota es realmente invulnerable o si la información que recibe es veraz, la moral se desploma. La estrategia 3D utiliza el silencio mediático como arma estratégica. El silencio obliga al enemigo a especular, y en la especulación, el enemigo suele cometer errores de cálculo. La desinformación no es un subproducto de esta guerra. Es el componente central de la tercera dimensión. Al redibujar la percepción de quién es fuerte y quién es débil, están redibujando la voluntad política de las naciones involucradas. Llegamos al punto que nadie quiere confrontar abiertamente. El costo de la victoria es ahora más alto que el costo de la derrota para muchos actores internacionales. Los analistas de mercado y los estrategas militares coinciden en un término definitorio: la trampa de la escalada. Si una superpotencia decide responder con toda su fuerza, se activan automáticamente la segunda y tercera dimensión de la estrategia 3D. El flujo de petróleo se detiene, los enjambres de drones saturan las defensas y las zonas grises estallan en una insurgencia regional coordinada. El mapa de Oriente Medio se convierte entonces en un sumidero de recursos sin fondo. Un informe reciente estimó que solo los primeros 6 días de un conflicto a gran escala en esta región podrían costar más de $11.000 millones solo en operaciones militares básicas. Si sumamos la caída de las bolsas de valores y el cierre de las rutas comerciales vitales, estamos ante una catástrofe financiera que ningún gobierno moderno puede sobrevivir políticamente por mucho tiempo. Teherán sabe esto perfectamente. Su estrategia 3D es, en esencia, una arquitectura de autodestrucción mutua asegurada, pero aplicada a la economía y a la logística global, no solo al ámbito nuclear. Es un sistema donde ellos están preparados para sobrevivir en la austeridad y el conflicto prolongado, mientras que el resto del mundo, dependiente del flujo constante de energía y comercio, corre el riesgo de colapsar ante la mera interrupción del suministro. El mapa está siendo redibujado, porque la influencia ya no se mide en quién tiene más bases militares, sino en quién tiene el poder efectivo de detener el mundo. Y hoy, la capacidad de bloqueo estratégico es mucho más valiosa que la capacidad de conquista territorial. Para cerrar, debemos entender que la estrategia de guerra 3D no es una teoría académica. Es una realidad operativa que estamos presenciando cada día en los titulares globales. El mapa de Oriente Medio ya no es el de mediados del siglo XX, ni el de las invasiones de principios de los 2000. Es un mapa de redes, de túneles, de enjambres y de algoritmos de información. La potencia que logre dominar las 3 dimensiones que hemos analizado hoy, la geografía física, la asimetría tecnológica y la narrativa de información, será la que defina el curso del siglo XXI en esta región. Se ha demostrado que no se necesita ser una superpotencia económica convencional para ser un arquitecto geopolítico de primer orden. Solo se necesita entender las debilidades del sistema global mejor de lo que el propio sistema se entiende a sí mismo. La pregunta que queda para todos nosotros es inquietante. ¿Cómo responderá el resto del mundo ante este nuevo paradigma?
¿Seguirán enviando portaaviones de miles de millones de dólares a combatir drones de bajo costo? ¿O presenciaremos un cambio radical en la diplomacia que finalmente reconozca que el mapa ya ha cambiado de forma irreversible? Dime qué piensas en los comentarios. ¿Crees que esta estrategia es sostenible a largo plazo o es solo una táctica de supervivencia temporal? ¿Quién crees que está ganando realmente la guerra de la información en este momento histórico? Tu apoyo es lo que mantiene este canal en marcha y nos permite seguir trayendo estos informes detallados. Si valoras este tipo de análisis profundo y basado en datos reales, por favor suscríbete, dale a me gusta y comparte este video con alguien que necesite entender qué hay realmente detrás de las noticias. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más análisis sobre la tecnología militar y las estrategias que están cambiando nuestro mundo. Nos vemos en la próxima actualización crítica. Gracias por acompañarme hoy.